Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Laura Carolina Quispe Lima. Bueno, comentarle, una de las áreas que yo escogí para el tema de defensa de examen de grado, modalidad de titulación, es el área de lenguaje y periodismo, ¿no? Dentro de esta, el tema que preparé para esta exposición es el tema de fuentes informativas. Bueno, antes de iniciar, yo quisiera eh, yo quisiera definir algunos conceptos para entender bajo qué contexto estaríamos hablando sobre fuentes informativas, ¿no? Y el siguiente concepto sería qué es el periodismo. Muy bien. Dentro de lo que es el periodismo, yo estoy manejando tal vez los conceptos que el señor Eric Torrico maneja en su libro de periodismo, apuntes teóricos técnicos, ¿no? ¿Cómo define Eric Torrico el periodismo? Define al periodismo como una actividad organizada de información noticiosa, que utiliza un sistema de difusión cualquiera. Bueno, en este caso podría ser un sistema de difusión de, no sé, pues en prensa, radio, televisión y demás, ¿no? Eh, Esta tiene una serie de datos ordenados y relativos a uno o varios aspectos de la realidad exterior, ¿no? Ya, pasemos a al siguiente concepto del cual les quiero hablar. ¿Qué es la noticia? La noticia, según López, es jerarquizar, ordenar, priorizar, destacar sobre las masas y relativizar otros temas, ¿no? En este caso definiríamos a la noticia como algo que tiene algo nuevo, algo novedoso, algo es estructurado, con jerarquización de datos, ¿no? Eso. Ahora bien, vamos a entrar a lo que compete al tema. ¿Qué es la fuente informativa? Yo he buscado estos dos autores, uno de ellos es el señor Benavides, que dice que el periodista en raras oportunidades es testigo de algún hecho noticioso. Es por eso que estaría recurriendo a otras fuentes para que puedan validar y reforzar la investigación periodística que una determinada persona estaría haciendo sobre un hecho noticioso. Para Rivadeneira, la fuente informativa la estaría definiendo como el uso de término, el uso del término fuente debe constreñirse al elemento de donde parten las señales físicas. Ahora bien, como siguiente slide, eh, las, la clasificación de fuentes según Rivadeneira. Una de las fuentes con la cual clasifica Rivadeneira es una fuente acontecimiento. Ahora bien, la fuente acontecimiento incluye toda la complejidad de un hecho, no solo el lugar geográfico, sino el contexto global en el cual se está desarrollando la noticia. Ahora bien, fuente informante. Eh, Básicamente es donde surgen datos con o sin intención de ser comunicados. Sirve para conseguir más que todo, perdón, para reconstruir sucesos, elementos de juicio, de deducción o inducción. Ahora bien, el tema de fuente intención. El propósito es comunicativo. Tiene metas visibles y busca tener los efectos deseados. Ya. Como subfuentes dentro de la anterior clasificación, tenemos fuentes directas, fuentes indirectas, fuentes oficiales, no oficiales y fuentes oficiosas. Ahora bien, dentro de las fuentes directas, nosotros definimos a las fuentes, perdón, se define a las fuentes directas como fuentes de primera mano, que se encuentran involucradas en el hecho noticioso en el momento
que este ha ocurrido. Las fuentes directas se pueden llegar a dividir bajo los siguientes, bajo lo siguiente. Fuentes de primer orden básicamente serían los protagonistas, los afectados, los testigos oculares, y también serían autoridades cercanas al hecho, a las personas involucradas. En esta clase de fuentes incluyen tal vez a los expertos. Ya. Ahora, fuentes indirectas. Las fuentes indirectas básicamente serían, ¿cómo pueden definirse? Se pueden definir como pueden ayudar a encontrar pistas u otras fuentes relacionadas directamente con el suceso. Estas pueden, perdón, estas pueden llegar a dividirse como fuentes cercanas a los implicados del hecho, pero no son los protagonistas del hecho, son fuentes cercanas a los protagonistas. Ahora, eh, lo que también hace lo que también hacen estas fuentes indirectas es aportan el relato en su en su amplitud general, ¿no? Normalmente es su opinión, se basa en rumores, comentarios de segundos, usan principalmente para darle color a las noticias. Fuentes oficiales. Las fuentes oficiales, ¿cómo se definirían a las fuentes oficiales? Las fuentes oficiales básicamente serían entes, ¿sí? Entes como por ejemplo el presidente, el vicepresidente, ministros, alcaldes, gobernadores, fuentes oficiales se las definiría a este tipo de clase, a este tipo de ejemplos que acabo de poner. Ahora, las fuentes no oficiales justamente serían lo opuesto a las fuentes oficiales, ¿no? No, exacto. Y las fuentes oficiosas, ¿qué son las fuentes oficiosas, no? En este sentido, las fuentes oficiosas pueden llegar a ser, perdón, las fuentes oficiosas pueden llegar a ser declaraciones del personal que está trabajando, digamos, para, por ejemplo, el alcalde hace una declaración sobre un tema público, un tema que interesa a la sociedad en un determinado espacio, ¿no? En un determinado espacio geográfico, pero es como que coadyuva lo que dijo, o sea, digamos, declaró el alcalde sobre el tema de que las todos los todas las discotecas y grandes celebraciones que se están haciendo en este tiempo van a ser reguladas de tal forma, con el tema de horarios, igual va a haber restricciones y demás, ¿no? Ahora bien, ahí entraría lo que es una fuente oficiosa, que tal vez el director o el jefe de área eh, dé más información, pero esta no es como que es oficial como tal, sino que coadyuva lo que dijo la fuente oficial. Ahora, una de las fuentes también muy importantes que hay que resaltar es también la fuente informativa de la entrevista, ¿no? Para Prada, ¿qué es la entrevista? Las entrevistas se realizan con la finalidad de conseguir información, ¿no? Justamente lo que decíamos, ¿no? Para tener un concepto, para tener una vista más amplia sobre un suceso. Entonces, busque conseguir información testimonial en unos casos, o en otros obtener opiniones sobre hechos de actualidad y o temas de interés permanente. Ya. Otras fuentes informativas. En este sentido, quisiera hablarles sobre otras fuentes informativas, sobre institucionales, personalidades, conferencias de prensa, comunicados. Perdón, tengo un poco seca la garganta.
En cuanto a institucionales, pues se podría hablar de fuentes como el INE, el AGETIC y otras entidades. Personalidades, ¿no? En este tema entrarían tal vez figuras públicas, líderes de opinión, tal vez podría poner de ejemplo a John Arandia sobre ciertos temas específicos donde él tiene mucho criterio y del cual la persona que quiere redactar una nota sabe que podría tener gran información valiosa sobre determinado tema del cual está escribiendo su nota, ¿no? Eh, Otro caso podría ser Amalia Pando. Ahora, conferencias de prensa. En este sentido entraría tal vez no solamente el personajes como o entes como eh, políticos. Me refiero en este caso a lo que mencionaba anteriormente, presidente, vicepresidente y otros entes, sino también a figuras públicas, ¿no? En este sentido, digamos, no sé, pues un deportista famoso, digamos, pongamos de ejemplo a Cristiano Ronaldo o tal vez Messi, que es algo de las noticias que es lo último, que dejó el Barcelona para irse al Paris Saint-Germain. Él hizo una conferencia de prensa donde dio un anuncio oficial sobre su cambio de equipo, digamos. Entonces, eso también se podría considerar como una fuente informativa para poder redactar una nota. Ahora bien, comunicados, ¿no? En comunicados, los comunicados pueden sacarlos básicamente entidades privadas, públicas, gubernamentales, no gubernamentales, y básicamente es información muy institucional, no institucional, perdón, es información ¿cómo lo explico? A ver, denme un segundo. Es información que le interesa a un determinado grupo social, ¿no? Ahora bien, otras fuentes informativas, y esto me quiero ir tal vez al tema de archivos, bibliotecas, hemerotecas, bancos de datos, donde este tipo de fuentes informativas pueden llegar a reforzar la nota que estaríamos redactando, estaríamos escribiendo, dándole más valor, ¿no? Dándole más valor. Ahora bien, quiero hablar del off the record. Perdón. ¿Qué es el off the record? Esta tiene, su traducción podría decirse que es fuera del registro, ¿no? Consiste básicamente que son datos que la fuente que proporciona, las proporciona con un carácter confidencial. O sea, y busca que su nombre y exige que su nombre no sea publicado, básicamente, ¿no? Entonces, en este sentido, el periodista tiene que tener en mucha reserva la, la, eh, la información que esta fuente le está dando. Ya. Información embargada. ¿En qué consiste esta información embargada? Básicamente consiste en noticias proporcionadas por una fuente para una publicación posterior. Agencias de noticias. Las agencias de noticias básicamente serían entidades, sí, sí, entidades donde lo que hacen estas agencias de noticias son recopilan información, recopilan información de diferentes lugares. Esto puede ser en el ámbito a nivel nacional y o a nivel internacional. ¿Y qué es lo que hacen estas agencias de noticias? Tienen, tienen corresponsales en cada parte del lugar donde ellos les gustaría recabar información. Entonces lo que hacen estas agencias de noticias es vender esa información a otros medios de comunicación que están interesados en poder tal vez tener esa información para poder reforzar lo que han estado investigando quizá. Ahora bien, el volteo o refrito.
El volteo o refrito. ¿Qué es el volteo o refrito? Básicamente el volteo o refrito serían como reescribir una nota que ya ha sido lanzada. Por ejemplo, digamos, pondremos una noticia, eh, ya, la presidenta Yanine Áñez ha sido encontrada, digamos, este medio, perdón, el medio La Razón o página 7 saca una nota diciendo que la expresidenta Yanine Áñez ha sido encontrada a punto de quitarse la vida en el lugar donde se encontraba, ¿no? ¿Y qué es lo que hace, digamos, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, solamente como ejemplo, AFN, que agarra y con la información que ya está en la nota escrita de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y sobre la nota, solamente agarra y la reescribe con otras palabras, la adorna más quizás, pero ¿cuál es el riesgo del volteo al refrito? Muchas veces el riesgo del volteo al refrito es que no tiene una información quizá eh, veraz. O sea, ¿a qué me voy con esto? El periódico Página 7 pudo haber redactado esa nota eh, con información de las fuentes que ha podido conseguir que estaba dentro de su alcance, ¿no? Y este otro medio no ha buscado investigar más allá del tema. Podía tal vez este otro medio, Página 7, no haber podido, no sé, encontrar un testigo y por ende su nota tal vez no tiene toda la información necesaria del suceso que aconteció y este volteo o refrito sería básicamente una nota muy sin, sin sustento quizá estable. Entonces, en palabras sencillas, quizá yo llamaría al volteo refrito como una forma de nota plagio. Y bueno, quiero darle las gracias, licenciado, por su tiempo y eso. Hasta luego.